Gusto en saludarlos. Soy Carlos Ordóñez, cirujano de trauma y emergencias de Cali, Colombia. Hoy vamos a hablar de la reanimación mediante oclusión aórtica con RIBOA. ¿Es ciencia o ficción? ¿Es una moda o llegó para quedarse? Como ustedes ven aquí en esta gráfica, desde 1880 se hizo la primera toracotomía. Ya han pasado más de 140 años hasta hoy y se sigue usando la toracotomía igual que hace más de 100 años. Pero los primeros intentos sobre el RIBOA se hicieron a finales del siglo XX por el coronel Huygens en 1954 durante la guerra. Se hicieron algunos otros intentos, pero no fue sino hasta hace una década cuando realmente el RIBOA comenzó a hacer su efecto y a producir artículos y verse si sirve o no sirve. Es así como este artículo, que es muy importante, hecho por el doctor Rasmussen, describe cómo se coloca el RIBOA, cuáles son las áreas y las zonas de la aorta para colocarlo, y el artículo hecho en el 2013 por la doctora Megan Brenner, que ya muestra los primeros pacientes con RIBOA. Hoy tenemos dos registros, un registro europeo y el registro americano, que registran todos los pacientes en el mundo a los cuales se le pone RIBOA. Nosotros, nuestro grupo, está registrando los pacientes en el registro mundial, en el registro europeo, y hasta hoy tenemos 60 pacientes en este registro. Este es el primer análisis nuestro de los 56 pacientes iniciales, y ustedes pueden ver que la edad promedio es de 33 años, el 85% son de sexo masculino, y el trauma penetrante se utilizó el catéter en el 66% de los pacientes, y de estos el 80% son heridas por arma de fuego. Y el trauma cerrado lo hemos utilizado en una tercera parte. Miren el ISS, son ISS severos de 25, y el AIS del tórax del abdomen es de 5. Y fíjense ustedes aquí que la presión arterial sistólica cuando le colocamos el catéter era de 50 milímetros de mercurio. Y la mortalidad intrahospitalaria nuestra es del 28%. Y por eso vamos con estos datos a mostrarle todo lo que queremos mostrar hoy acerca del catéter. Entonces, ¿cuáles son los desafíos del catéter y qué es lo que queremos ver? Uno es los introductores y los catéteres, los tamaños de los catéteres y qué introductores y qué catéteres existen en el mundo. Dos es si se puede usar o no en el trauma penetrante. Tres, ¿es posible usarlo en el trauma de tórax? Cuatro, ¿cuándo se debe colocar el catéter? Cuando la presión sistólica esté en cuánto. Y nosotros aquí, como ven ustedes, este número creemos que es 70. Otro desafío es, se debe usar en la reanimación como el cuarto pilar en la resucitación de control de daños. Y es un nuevo actor en la resucitación. Y el último desafío es la educación acerca de los catéteres y del RIBOA. Entonces vamos a desarrollar el tema sobre todos estos 7 desafíos y les vamos mostrando uno a uno cómo se ha ido desarrollando en el mundo esto. Primero es hablar sobre los introductores y los tipos de catéteres. Nosotros publicamos en la revista Shock un artículo nuestro que hicimos un análisis con nuestros primeros pacientes cuando le colocamos catéteres grandes que son de 11 French por introductores 11 a 14 y lo comparamos cuando colocamos catéteres pequeños 7 French por introductores 7 French. Y ustedes ven aquí los pacientes con 11 a 14 French y los de 7 French y vemos
las complicaciones con problemas en la arteria femoral, como disección o trombosis, que se encontraron en todos los pacientes que tenían los catéteres introductores grandes y no tuvimos ninguna complicación en los catéteres pequeños. Y eso mismo lo estamos viendo en los artículos publicados en la literatura, como este hecho por el doctor Escalea y este trabajo hecho por los japoneses, en los cuales también encuentran que se asocian las complicaciones a catéteres más grandes y con catéteres pequeños las complicaciones son muchísimo menores. Y aquí les queremos mostrar un ejemplo de un catéter CODA, que es un catéter 11 French. Miren el catéter comparado con los catéteres 7 French, que este es el catéter americano y este es el catéter japonés, que son 7 y van por una camisa 7. En comparación con este catéter que necesita una camisa 12 o 14 French para poderlo introducir. Pero lo que podemos ver en esta foto también, aquí tenemos un paciente, como ustedes ven, que tiene el catéter CODA con camisas 14 y aquí un catéter RBOA que es 7 con camisa 7. Pero como hemos visto, es obvio que un catéter pequeño no produce o produce muchísimo menos complicaciones, pero esto no quiere decir que si usted no tiene este catéter pequeño no puede utilizar este catéter grande. Lo que debe tener en cuenta es que es posible que tenga más complicaciones en la arteria y usted tiene que prevenirlo y saber esto. Y por eso es un desafío y creemos que definitivamente si tiene el catéter pequeño es ideal, pero si no lo tiene, use un catéter grande, que esto le puede salvar una vida en vez de no hacerlo. El segundo desafío que tenemos con respecto y la dificultad y la discusión que ha tenido la gente es si en trauma penetrante sí se puede usar. Porque está claro que los pacientes con trauma cerrado y fractura de pelvis está como muy permitido hacerlo. Pero en trauma penetrante ha habido dificultad. Y este es un estudio hecho por el grupo de nosotros, dirigido por el doctor García, en el cual se muestra cómo le va a los pacientes con trauma penetrante del torso usando el catéter. Se hizo un propensity score viendo todos los pacientes atendidos por trauma penetrante en el torso y se escogieron los pacientes más similares y se compararon con los que tenían RIBOA. Aquí tenemos 28 pacientes con RIBOA y 317 pacientes sin el catéter. Y esta es la comparación de los pacientes con RIBOA contra los que no tenían. Y ustedes ven que la edad es similar, pero los pacientes, la presión arterial sistólica es muchísimo menor a los que tenían RIBOA. Lo mismo la presión arterial sistólica cuando el paciente ingresó al quirófano tenía 55 versus 100. Mucho más pacientes hipotensos del grupo RIBOA. El ISS es igual. Hemorragia no compresible del torso en el 70% comparado con el 40% y requirieron mucho más cirugía de control de daños en este grupo y mucho más transfusiones. Y cuando vemos aquí la conclusión en estos tipos de paciente con trauma penetrante múltiples en el torso, los pacientes tratados con RIBOA tienen un 78% menos probabilidad de morir que el grupo control a los que no se le colocó el catéter. El tercer desafío que hemos visto es cuál es el uso y a qué pacientes se les debe colocar, a qué otro grupo de pacientes. Y como ustedes ven aquí, este artículo publicado el año pasado, hecho por el American College y el Comité de Trauma, dicen claramente que está contraindicado el uso en hemorragia mayor en el tórax o pacientes con taponamiento cardíaco. Nosotros, el grupo nuestro, en el año 2018, en el Journal de Trauma, publicó esta primera aproximación de pacientes que tenían heridas en el tórax superior, aquí como ven ustedes en esta área de la subclavia, y el paciente lo representamos en esta imagen que está en shock, está hipoperfundido tanto su cerebro como su corazón, y el paciente sangra por la herida, pero la sangre también va hacia el abdomen y a las extremidades por la aorta.
En cambio, si le ponemos el catéter Ribot aquí, cortamos el flujo que va hacia el abdomen y hacia la parte inferior y a las extremidades, y el paciente perfunde muchísimo más el cerebro y perfunde bien el corazón, aunque se ha demostrado y hemos encontrado que puede haber más sangrado a través de la herida. Pero hay más sangrado a través de la herida, pero también todas las demás arterias están mejor perfundidas. Lo que usted tiene que hacer es lo que hacemos, al mismo tiempo que colocamos el catéter, le hacemos una esternotomía y controlamos lo más rápido posible este sangrado. Y ese es el principio por el cual nosotros creemos que sí es posible hacerlo en el tórax. Y es como ven aquí, aquí se está subiendo el catéter y ustedes pueden ver que hay hipoperfusión hacia abajo porque no hay paso de sangre hacia ninguna víscera en el abdomen y hacia las extremidades, y la perfusión queda en el corazón y en el cerebro, y este es el grupo de nuestros primeros pacientes. Entonces, además, este mismo año ha comenzado a salir literatura, y literatura muy seria en animales, y aquí ven este grupo de la doctora Brenner con 48 cerdos que le causaron lesión en el parénquima pulmonar, lesión venosa en el tórax o lesión de la arteria subclavia, y a algunos le pusieron el catéter y a otros no, y les fue mejor a los que le pusieron el catéter en cuanto a la acidosis, al pH, a la base de exceso, y los pacientes mejoraron muchísimo más que los que no tuvieron catéter. Entonces ellos mismos en este artículo dicen que la prohibición de que se tenía, que no se puede usar el catéter en heridas por encima en el tórax, se debe quitar esta prohibición de ahora en adelante. Y es así como nosotros este año, ahora en la revista del Journal de Trauma de agosto, publicamos nuestra experiencia total del catéter puesto en heridas por encima en el tórax, y proponemos un nuevo algoritmo para desarrollar eso, tanto en pacientes y, como ustedes ven, ya en animales se ha quitado la prohibición, y nosotros nos hicimos nuestra primera experiencia acá. ¿Y qué es lo que le hacemos nosotros? Entonces nosotros le colocamos el catéter y al mismo tiempo se hace la esternotomía. Y entonces vemos que cuando miramos la supervivencia y la supervivencia predicha por el TRIS, encontramos que la supervivencia observada y la que predijo el TRIS eran iguales. Y esto es lo que hacemos. Entonces le colocamos el catéter y hacemos la esternotomía y logramos controlar las heridas, como esta, aquí ven la arteria innominada y una herida de la subclavia. A estos pacientes, después de un trauma tan severo, pues los dejamos empaquetados con el tórax abierto, el mediastino abierto, y en 48 horas volvemos y lo revisamos y hacemos el cierre. Y a esto es lo que llamamos esternotomía de resucitación con Ribot. Y como ven ustedes aquí, el cirujano está midiendo el catéter, porque este es un catéter CODA que no tiene medición, hizo la medición, se marca acá y el catéter se va introduciendo. Y al mismo tiempo, ven acá, a medida que se va introduciendo el catéter, un grupo quirúrgico está colocando el catéter y el otro grupo, como ven aquí, está haciéndole la esternotomía al tiempo. O sea, no se pierde ni un minuto ni nada porque se está haciendo al tiempo las dos cosas. Entonces, esto es nuestra propuesta de hacerle esternotomía de resucitación con Ribot en pacientes heridos graves del tórax. El otro desafío es cuándo colocar el catéter, porque siempre la gente piensa que es difícil colocar el catéter y en qué momento lo iremos a colocar. Entonces nosotros hicimos esta tarea de ver cuándo había que colocar el catéter y por qué. Comparamos nuestros pacientes que tenían toracotomía de resucitación con clampeo de la aorta más los pacientes que tuvieron Ribot. ¿Y qué encontramos? Encontramos esta curva y aquí ustedes ven la presión sistólica acá y ven la probabilidad de hacer paro cardíaco. Y encontramos que en 70, si nosotros no le hemos clampeado la aorta, en 70 la probabilidad cada vez asciende más para el paciente en paro cardíaco.
Y lo mismo encontramos para predecir la mortalidad. Entonces, si nosotros no clampeamos la aorta en 60 milímetros de mercurio, la probabilidad de muerte cada vez es mayor. Y esto mismo lo probamos no solo en nuestros pacientes de toracotomía de resucitación con clampeo o los pacientes con RIBOA, sino que lo hicimos, el mismo ejercicio, lo hicimos con todos los datos de los registros, tanto americano como europeo, que tiene 687 pacientes, y encontramos una curva muy parecida, que si nosotros en 70 milímetros de mercurio no se clampea la aorta con el RIBOA, la probabilidad de morir está por encima del 50%. Este trabajo lo vamos a presentar ahora en el Congreso Americano de Trauma y lo hemos sometido al Journal de Trauma. El quinto desafío es si ha cambiado el uso del RIBOA en la reanimación. Y ustedes ven que esta es la clásica descripción de la cirugía de control de daños por Rotondo y después por Johnson con las 4 etapas del control de daños, que es el ground zero, la etapa prehospitalaria y en urgencias. La etapa 1, que es la resucitación durante la cirugía, la resucitación hemostática, el control quirúrgico y el control de la contaminación. La etapa 2, el cuidado en la UCI y la reanimación. Y la etapa 3, que es ya el retiro del empaquetamiento y la reconstrucción definitiva. Y la resucitación de control de daños descrita por Holcomb en el 2007, en el cual consta por la de hipotensión permisiva, resucitación hemostática y la cirugía de control de daños. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nosotros, el grupo nuestro de cirugía de trauma y emergencias, ha hecho este cambio en la resucitación en control de daños, y es el RIBOA como el cuarto pilar. ¿Y qué quiere decir esto? Que entre el ground zero, que es en urgencias o la etapa prehospitalaria, y la etapa 1, que es en cirugía, hemos colocado una etapa intermedia, que es la etapa RIBOA. O sea, en urgencias o en el quirófano, antes de iniciar la cirugía, cuando el paciente tiene la presión arterial sistólica alrededor de 70, le colocamos el catéter y esa es la etapa RIBOA. Y esto lo hacemos tanto en urgencias, al canalizar tanto la línea venosa o la línea arterial, como lo ven aquí, o en el mismo urgencias o en el quirófano se cambia la línea arterial por un catéter RIBOA, como lo ven ustedes acá. Y esto se puede hacer tanto en el servicio de urgencias como en cirugía antes de empezar la cirugía como tal de control de daños. Por eso, nuestra propuesta es cambiar la resucitación en control de daños y tenemos un cuarto pilar. Entonces, tendríamos la hipotensión permisiva, la resucitación hemostática, el RIBOA y la cirugía de control de daños como tal. Esta es nuestra propuesta y esto es lo que hemos mostrado a nuestros amigos y como ustedes ven acá, está el doctor Rasmussen, el doctor Holcomb y la doctora Megan Brenner. Y como les mostré, el doctor Holcomb es el que inventó la resucitación en control de daños y está totalmente de acuerdo con este cambio. Y además, dos grandes cirujanos como el doctor Escalea y el doctor Ibaturi, todos están de acuerdo con este nuevo cambio en el paradigma y tener el cuarto pilar, que es el RIBOA, en la resucitación de control de daños. Además, hay otra propuesta que lo dice aquí el doctor Jorer, que es el sueco, y los americanos militares, el doctor Duos y Rasmussen, en este libro que proponen como un nuevo actor, el catéter. ¿Y en qué consiste esto? Entonces, en reanimación, con todo lo de las salas híbridas, la cirugía, el TAC, todo junto y metido además el catéter. ¿Y qué es lo que hace el catéter? Entonces, nosotros también en la revista Colombia Médica hacemos esta nueva propuesta, igual que ellos, nosotros también estamos proponiendo el RIBOA como un nuevo actor en el control de daños en el paciente gravemente lesionado. ¿Y en qué consiste esto? Entonces, ya se ha visto que el acceso vascular desde urgencias hay que hacerlo.
Y ya el catéter, como lo propusimos, ¿por qué es un nuevo actor? Porque uno durante la cirugía le coloca el catéter, uno va viendo que la presión arterial va subiendo y depende de cómo se comporte el paciente, el cirujano que está encargado de la reanimación con el RIBOA va manipulando y en conjunto con el anestesiólogo y el grupo quirúrgico se va ayudando a manejar la presión arterial sistólica. Entonces, si el paciente le sube la presión, desinfla un poco el balón, o si cada vez está mejor, lo desinfla o lo baja de la zona 1 a la zona 3 y va haciendo un nuevo actor. El catéter ya no se comporta como un catéter, sino como otro actor en la reanimación, no solo con el cirujano y el anestesiólogo, y se convierte en una herramienta dinámica durante la cirugía. Y esto lo podemos decir que se puede hacer desde urgencias o en el quirófano. Entonces ustedes ven aquí cómo está la arteria con el balón y cómo el paciente se va operando y se va reanimando y se tiene todo el control total de la cirugía durante todo el procedimiento. Después de que termina el procedimiento, pues el catéter se desinfla y se retira. Y el séptimo desafío lo podemos decir que es la educación. Entonces, la educación, ustedes ven que el curso BES del American College o los militares tienen otros cursos sobre educación del catéter y es muy importante hacer la educación para los cirujanos ya graduados, para los residentes de cirugía, que entiendan el concepto de cómo se educa y cómo se aprende a hacer esto. Nosotros, el American College nos ha avalado desde el año pasado y hemos dictado ya los cursos sobre el REBOA para toda Latinoamérica. Y somos conscientes de que existen limitaciones tanto frente al acceso de los catéteres como a la educación. Por eso ese es el camino que estamos recorriendo y creemos que la educación es uno de los desafíos más grandes que hay con respecto al catéter. Entonces, por eso nosotros resumimos que existen 7 desafíos. Uno es el uso de los introductores y catéteres, que ojalá se tengan catéteres más pequeños, 7 French, pero si no tenemos eso, podemos usar catéteres introductores grandes. 2, que los pacientes en trauma penetrante sí se puede realizar y colocar el catéter en trauma penetrante. 3, que también se puede hacer y es uno de nuestros grandes aportes en el trauma torácico, se debe hacer. 4, ¿cuál es la presión arterial sistólica para usted tener que colocar y clampear la aorta y idealmente clampearlo con el REBOA? Es en 70 milímetros de mercurio. 5, que es el cuarto pilar en la resucitación de control de daños. 6, que se debe comportar como un actor durante el acto operatorio. Y 7, que la educación es la clave para poder lograr el éxito de esto a nivel mundial. Entonces, con esto queremos decir que bienvenidos al futuro y el futuro es este presente que estamos construyendo desde Cali, Colombia. Muchas gracias.